The Will of God 31. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La voluntad de Dios 31. Estamos estudiando un tema muy importante, sobre quién es Jesús, y por qué vino a este mundo, porque el engaño religioso aumenta y nosotros debemos tener información clara y precisa para no ser engañados. Mateo 24 del 4 al 5. Según los testigos oculares de Jesús, los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, sabemos que Jesús vino a este mundo para morir en sacrificio por el pecado. Primera de Juan 4 del 9 al 10. A través de su muerte y resurrección, Jesús abrió el camino para que la humanidad pecadora restaure su relación con Dios, a través de la fe en su nombre, y para que los pecadores sean transformados en justos, santos, hijas e hijos de Dios. Efesios 1 del 4 al 5, Efesios 5 del 25 al 27, Colosenses 1 del 21 al 22, Tito 2:14. Cuando una persona dobla su rodilla ante Jesús y le acepta como Salvador y Señor, Dios viene a morar en esa persona por medio de su Espíritu. Este encuentro inicial del Espíritu Santo se llama nacer de nuevo o nacer de Dios. El nuevo nacimiento cambia nuestra identidad de pecador a santo y redimido. Juan 1:12 al 13. La presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida es el comienzo de un proceso de transformación que nos restaurará a lo que Dios quiso que fuéramos el día que nos creó, antes que el pecado corrompiera a la humanidad, que como hijos e hijas lo glorifican en pensamiento, palabra y obra. Jesús, en su humanidad, es el modelo de la familia celestial. Dios quiere hijos e hijas que sean como Jesús en carácter, santidad, amor y poder. Romanos 8:29, Primera de Juan 2:6. A este proceso de transformación, se conoce como santificación, que en el fondo consiste en hacerse cada vez más santo y semejante a Cristo en actitudes y acciones. El Espíritu Santo lleva a cabo este proceso a medida que nosotros nos sometemos a su liderazgo. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a controlar nuestros deseos pecaminosos, así como nuestros pensamientos, actitudes y acciones depravadas conforme a las costumbres del mundo. Sin embargo, para lograr esto, tenemos que ejercitar nuestra voluntad, elegir y decidir no hacer las cosas que ofenden al Espíritu de Dios. Cuando somos obedientes, el Espíritu Santo nos fortalece para cumplir la voluntad de Dios y ser obedientes. Ejercitar nuestra voluntad no significa tratar de cambiar por nuestras propias fuerzas y voluntad, sino ejercitar tener una actitud de corazón, para no hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Ahora, con esta nueva expectativa y dependencia de Dios, el Espíritu Santo nos ayudará y nos guiará a cumplir su propósito. Filipenses 2 del 12 al 13. Durante las últimas semanas, hemos estado hablando sobre el tema de cómo someternos a la guianza del Espíritu Santo. A medida que avanza nuestro proceso de santificación, aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Antes de seguir adelante con esta enseñanza, veamos qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer su voluntad, y cómo podemos someternos a ella? Podríamos hablar mucho de este asunto, pero no lo haremos ahora. Para explicar la voluntad de Dios, se necesita mucho tiempo. Sin embargo, daremos una definición simple del término voluntad de Dios. La voluntad de Dios son sus propósitos, intenciones y deseos de lo que Dios quiere para nosotros, como hijos e hijas de Dios. Jesús es el modelo para la familia de Dios que nosotros debemos aprender. Si queremos vivir como hijos e hijas de Dios, tienen el deseo de hacer la voluntad de su Padre, hacer lo que su Padre quiere, hacer lo que agrada a su Padre. En Jesús se complacía al Padre. En Juan 4:34, dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y que terminar su obra. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, del que me envió, y no para hacer lo que quiero. En Juan 8:29, dice, porque el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, porque siempre hago las cosas que le agradan. En Mateo 6 del 9 al 10, dice, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar,
les instruyó: Padre nuestro que están en el cielo, santificado sea tu nombre. El nuevo nacimiento es el punto de partida de nuestra relación con Dios, el deseo ardiente de que se cumpla la voluntad de Dios, sus propósitos, sus intenciones. Quiero hacer tu voluntad, Señor, por encima de todo. Si venga tu reino. La palabra griega, que se traduce reino, significa reinar. Desear que venga su reino, significa vivir con sabiduría y entendimiento, que este mundo en su condición presente, maldecido por el pecado, terminara, porque Dios está trabajando para restablecer su reino en la tierra. Jesús regresará nuevamente en un futuro no muy lejano, y establecerá un reino visible en la tierra. Él mismo con su poder la redimirá, lo renovará y restaurará. Actualmente, el reino de Dios es el reino de Dios en los corazones de los hombres, que han sido transformados por Cristo por el nuevo nacimiento. Lucas 17 del 20 al 21. Desear que venga el reino de Dios significa vivir con perspectivas, de que este mundo tal como está, no es nuestro verdadero hogar, que solo estamos de paso, y que nuestro destino final, va más allá de esta vida, primero en el cielo y luego en esta tierra, una vez que Jesús lo haya renovado. Apocalipsis 21-22. Nacer de nuevo, significa vivir con la conciencia de que lo más importante de esta vida es que las personas lleguen al conocimiento salvador de Jesús, y su reino sea establecido en sus corazones, que seas un representante de Cristo en cualquier lugar de ser donde estés. En Colosenses 3:17, dice: digas lo que hagas, y hagas lo que hagas, como representante del Señor Jesús, siempre debemos dar gracias en todo el tiempo por medio de él a Dios el Padre. Llegar a ser como Jesús, comienza con un cambio en la dirección de nuestras vidas. Jesús murió por todos para que aquellos que reciben su nueva vida, ya no vivan para complacerse a sí mismos, sino para agradar a Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. La raíz del pecado es el orgullo, de creerse y sentirse por encima de Dios, hacer las cosas a nuestra manera, vivir para nosotros, haciendo lo que nos da la gana. La primera palabra de Jesús, cuando comenzó su ministerio público, fue arrepentirse. Mateo 4:17, Marcos 1:14 al 15. Arrepentirse significa cambiar de opinión, cambiar de propósito, cambiar de rumbo, mirando lo que es más importante y beneficioso para nosotros. En Mateo 16:4, dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, olvídese de sí mismo, de sus propios intereses, toma su cruz y sígueme. Es como decir: aférrate firmemente a mí, confórtate totalmente a mí, en mi ejemplo de vida, y si es necesario en la muerte, también. Tomar la cruz es una imagen verbal, que demuestra una completa sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Eso es lo que la cruz de Jesús fue para él. Notemos la oración de Jesús a su Padre, una noche antes de su crucifixión: Padre mío, si es posible, quita de mí esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Jesús, en su humanidad, como hombre, es nuestro ejemplo para todos los hijos e hijas de Dios, que tienen una relación con su Padre Celestial. No se haga mi voluntad, sino la tuya, aun cuando sea difícil y duro. Esto parece contrario a la intuición: si yo no me cuido, ¿quién me cuidará? Pero en el mismo pasaje donde Jesús dijo que, si deseamos su voluntad por encima de todo, tendremos todo lo que necesitamos para vivir esta vida. En Mateo 6:33, dice: mas buscad, esforzaos ante todo por establecer su reino y su justicia, es decir, hacer lo correcto, y Él te dará todo lo que necesitas día a día, si vives para Él y haces del reino de Dios tu principal preocupación. En Mateo 16, dice: si quieres conservar tu vida para ti, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, por la causa de Jesús, encontrarás la vida verdadera. Buscar el reino de Dios no significa dejar tu trabajo para ir al campo misionero o estar en la iglesia cada vez que se abre la puerta. Significa que deseamos ardientemente ver a Dios glorificado en nuestra vida, y reconocer que las cosas eternas son más importantes que las temporales. En 1 de Corintios 10:31, dice: todo lo que comas, o bebas, o cualquier cosa que hagas, debes hacerlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23. Trabaja duro y con alegría en todo lo que hagas, como si estuvieras trabajando para el Señor y no para la gente. Cuando hablamos de la voluntad de Dios,
La gente tiende a pensar en recibir dirección del Espíritu Santo para asuntos específicos en sus vidas. La gente piensa en la voluntad de Dios en términos de comprar un auto nuevo, o qué trabajo debo tomar, o cuál es mi ministerio. Pero este no es el lugar para comenzar una discusión sobre la voluntad de Dios. Estas ideas provienen de una versión occidentalizada del cristianismo del siglo XX, que está centrada en el hombre, y por el hombre, pero no según Dios, y todo lo que es bueno que Él tiene para mí. La voluntad de Dios se revela en su palabra escrita, la Biblia. Si no comienza allí leyendo tu Biblia, tendrá dificultades para obtener dirección en áreas específicas de su vida. Las personas sinceras tienden a hablar de querer estar en la voluntad de Dios, pero no quieren someterse a Dios. Sin embargo, la Biblia no habla de estar dentro o fuera de la voluntad de Dios, sin de hacer la voluntad de Dios. La Biblia habla de hacer la voluntad de Dios. Mateo 6:10, 7:21, 12:50, Juan 4:34, Efesios 6:6, Hebreos 10:7, Salmos 49, 10:36, 13:21, Primera de Juan 2:17. Hacer la voluntad de Dios significa hacer lo que es moralmente correcto en cualquier circunstancia, y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que se revela en su palabra escrita. Por ejemplo, la Biblia hace declaraciones específicas acerca de la voluntad de Dios para los cristianos. En Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual. En Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Jesús resumió la voluntad de Dios para nosotros en 2 mandamientos: ama a Dios con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 del 37 al 40. Este amor no es una emoción, es una acción que se expresa a través de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. La Biblia es nuestro estándar de lo que está bien y lo que está mal y nuestro trato hacia los demás. Dios está mucho más interesado en que desarrollemos un carácter como el de Cristo que en dónde trabajamos, qué casa compramos o qué posición ministerial ocupamos en la iglesia. Gran parte de nuestro deseo de conocer la voluntad de Dios está centrado en nosotros mismos, no en Dios. Para muchos de nosotros, querer conocer la voluntad de Dios es resultado, o proviene de motivos inmaduros o incluso erróneos. Queremos saber, hacer o estar en la voluntad de Dios, no porque amemos a Dios y deseemos agradarle por encima de todo, no porque queramos ver su reino avanzar en la tierra, sino por nuestro bien. Queremos conocer la voluntad de Dios, porque queremos tener lo que es mejor para nosotros, y lo que nos traerá alegría y gozo y no solo bendición, o está en oposición a lo que más glorificará y hará avanzar su reino. Estamos motivados por el miedo, no por el asombro, por el respeto y la reverencia por Dios, sino por el temor de que algo malo nos suceda cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Queremos saber la voluntad de Dios, para no equivocarse y cosechemos lo que sembramos, que no enojemos a Dios, o para que no traigamos maldición a nuestra vida, sino bendición. Hay tantas enseñanzas inexactas acerca de cosechar y sembrar, maldiciones y bendiciones, bloqueadores de bendiciones y abridores de bendiciones, que afectan erróneamente la relación que tenemos con Dios. Nos preocupamos si debemos o no comprar la silla azul o la silla roja, o el carro de 2 puertas o el carro de 4 puertas, porque no queremos pedir que se nos revele la voluntad de Dios. Dios se preocupa mucho de cómo tratas a las personas que atienden en la tienda de muebles o en el concesionario de automóviles que del artículo que compras. Las personas con las que interactúas detectan el dulce olor de Cristo. ¿Eres tú uno de ellos? Segunda de Corintios 2:14. ¿Eres una luz en un lugar de oscuridad? Primera de Pedro 2:9. ¿Se le ocurre orar por ellos para que Dios envíe obreros para compartir el evangelio con ellos? Mateo 9 del 36 al 39. Esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. En todo lo que hagas, deja de quejarte y discutir, para que nadie pueda señalarte con el dedo. Debemos vivir vidas limpias e inocentes como hijos de Dios en un mundo oscuro lleno de personas torcidas, tóxicas y perversas. Dejemos que sus vidas brillen ante ellos. Filipenses 2:14 al 16. Debemos comprender que ser como Cristo en su comportamiento es mucho más importante que descubrir un ministerio en el cuerpo de Cristo.
Lidiar con los rasgos que no son como los de Cristo en tu carácter, es mucho más importante que el trabajo que tomamos y hacemos las cosas. La voluntad de Dios para tu vida, es que convertirse en su hijo o hija, a través de la fe en Cristo, y luego ser conformado a la imagen de Cristo, el Hijo perfecto, santo y justo. Hay que agradarle completamente, glorificándole con todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Los cristianos, sinceros, quieren la guía del Espíritu Santo para sus vidas, pero pasan por alto la forma principal de someterse a su guianza. Él nos guía, a través de la Biblia, la voluntad escrita de Dios. Analizaremos la guía del Espíritu Santo con más detalle la próxima semana, pero por ahora, considere estos puntos. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, en la última cena, cuando les prometió a sus discípulos la venida del Espíritu Santo, Jesús lo llamó el Espíritu de la verdad. En Juan 16 del 13 al 14, dice, «Mas cuando venga el Espíritu de verdad, el Consolador, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que os hará recordar todo lo que habéis aprendido». Jesús dijo que el Espíritu Santo está aquí para guiar a sus hijos a toda la verdad. Esa misma tarde Jesús definió la verdad, como Él mismo y como la palabra de su Padre. Juan 14:6, Juan 17:17. El Espíritu de verdad obra a través de la palabra de verdad, la palabra de Dios para revelar la verdad del Señor Jesucristo. Dios nos guía por su Espíritu a través de su palabra escrita, y al hacerlo, Él nos revela la palabra viva, a Jesús, en nosotros y a través de nosotros. La Biblia es la voluntad escrita de Dios, revela sus propósitos, intenciones y deseos. La Biblia nos muestra a Jesús. Jesús era la voluntad de Dios en acción en la tierra. Juan 14:9, Juan 8:28 al 29. La Biblia nos muestra qué pensamientos, actitudes y acciones son como las de Cristo, así como también cuáles no lo son. La palabra de Dios nos ayuda a tomar conciencia de lo que debe cambiar, y le asegura la ayuda del Espíritu Santo, cuando nos comprometemos a hacer la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios, funciona como un espejo, nos muestra los cambios que se han producido en nosotros, así como los cambios que aún faltan producirse. Nos muestra lo que Dios quiere de sus hijos, hagan su voluntad, y nos muestra cómo vivir una vida que agrada a nuestro Padre Celestial. La Biblia es el anteproyecto, el instrumento específico que el Espíritu Santo usa para conformarnos a la imagen de Cristo, y hacernos semejantes a Cristo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios 6:17. En 2 de Corintios 3:18, dice, «Todos nosotros, como a cara descubierta, continuamos contemplando en la palabra de Dios, como en un espejo la gloria del Señor, somos constantemente transformados en su propia imagen en esplendor de gloria en gloria por el Espíritu Santo». El Espíritu Santo nos da dirección sobre temas que no se abordan específicamente en la Biblia, como qué trabajo tomar, y qué casa comprar, esta y la próxima semana. Dado que el Espíritu Santo es quien inspiró la Biblia, la palabra escrita de Dios, Él nos ayuda a familiarizarnos con la voz del Espíritu Santo. Si no está familiarizado con la voz de Dios en las Escrituras, no podrá discernir con precisión sus indicaciones en áreas específicas. La gente quiere pasar por alto la lectura y la obediencia de la Biblia, por eso no tienen la dirección de Dios para sus vidas. Cuando no nos esfuerzas por hacer lo que es más importante, obedecer cada vez más como Cristo, contemplándonos en el espejo de la palabra de Dios hasta ser transformado, que nos hace pensar que Él nos va a dar instrucciones sobre con quién casarte, qué coche comprar. El propósito de esta lección no es condenar a las personas sinceras, sino dejar en claro lo que significa ser un seguidor de Jesús, ya que vivimos en un tiempo de gran engaño y mentira. Somos obras terminadas, pero en progreso, hijos e hijas de Dios reconocidos completamente por Dios, pero las manos de Jesús están tocando cada parte de nuestro ser. 1 de Juan 3:2. Tenemos que movernos en la dirección correcta. Ser cristiano, seguidor de Jesús, significa que estamos comprometidos a hacer la voluntad de Dios, significa que debemos obedecer la palabra escrita de Dios. Mucho más la próxima semana.